Dios, tú eres bueno, arréglame el problema. Tú eres bueno, dame la plática que necesito. Tú eres bueno, sáname, sana a mi familiar. Tú eres bueno, tú eres Dios, arréglame la vida. Él fue el primer hombre que supo que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Toma vida y toma sentido el grito universal que tomó fuerza en la Reforma Protestante del siglo XVI: justificación, justificación, justificación. Siempre dejando todo pecado allá en la cruz. Y así voy a salir victorioso de todo pecado, de todo peso que acecha mi vida. Sí podemos ser santos como Él es santo. Dios nos lleva a una nueva temporada. Ahora, cuando lo hace, trae una revelación específica de sí mismo. No estoy hablando de una novedad, ni que nosotros estemos caminando tras el último grito de moda religioso, sino es su voluntad que nuestro entendimiento reciba una comprensión más profunda de cierto tema o de cierto atributo de Él. Entonces Dios nos revela y nos va profundizando acerca de esto. Para este año y para este tiempo, para esta nueva temporada, la revelación de Dios es acerca de su santidad. Dios es santo, santo, santo. Alguno dirá: pastor, ¿y qué hay de nuevo en eso? ¿Usted por qué dice que revelación? ¿Qué hay de nuevo en eso? Nada, en eso no hay nada nuevo. Dios es el mismo, de ayer, hoy y siempre. Él nos dice: sed santos porque yo soy santo. Bueno, ¿y qué novedad hay en eso? ¿Cómo así? ¿Qué revelación? En eso tampoco hay novedad. Esa palabra ha estado ahí hace siglos. Entonces, ¿por qué esa revelación ahora? Porque en su soberanía Él quiere traer entendimiento sobre un tema que necesitamos trabajar en nuestra vida para avanzar en el conocimiento, en el crecimiento y en la madurez espiritual. Entonces, a eso yo le llamo la revelación de Dios para hoy. Es entender qué se propone Dios con nosotros hoy. Porque todos, de manera individual, como individuos o como iglesias, no estamos en el mismo nivel, no estamos con la misma madurez, no necesitamos la misma palabra. Cada uno necesita, algunos necesitan leche, otros ya necesitan viandas. Ese momento preciso, atentos a la sensibilidad y oído de Dios, a lo que Dios quiere para ese momento, entonces a eso yo le estoy llamando la revelación de Dios para nosotros en este tiempo. La revelación de Dios para mí en este tiempo es lo que Dios quiere, lo que Dios se propone particularmente en mi vida, o en este caso como iglesia. Dios nos dice que Él es santo y sed santos porque yo soy santo. Ahora, Dios no lo hace porque seamos aquí una congregación de perversos, pecadores, sino que aquí todos estamos reconociendo la lucha que tenemos con el pecado, sino que trae esa revelación a nosotros porque somos amantes de su presencia, amamos la intimidad con Dios. Y por eso es que queremos estar más cerca de Él. Exactamente, por el deseo que nosotros tenemos de dar pasos hacia Él
Él se ha fijado en nosotros. Y por eso nos dice, sed santos porque yo soy santo. Estamos hablando hace muchos días de ¿qué? De intimidad con Dios, de estar más cerca de Dios. Entonces Dios ha visto que nuestro deseo es genuino, nuestro deseo es sincero. ¿Y qué dice Dios? ¿Te quieres acercar a mí? Muy bien, santifícate, santifícate, santifícate. En la secuencia que traemos, los dos últimos temas anteriores fueron sobre la rendición, lo que tengo que rendir, y sobre el morir. Rendirse y morir son cosas que duelen a nuestro ego, a nuestra carne, pero son cosas que santifican. Morir al pecado, a ese pecado, bien sea de acción, de palabra o de pensamiento. Recordemos la definición que vimos: pecado es todo lo que otra vez, pecado es todo aquello que hacemos, decimos, pensamos que no agrada a Dios. Esta definición no es una definición profunda teológica. Esta definición es tomada de el ministerio Operación Niños de la Navidad, un ministerio evangelístico. Se usa esta definición de una manera didáctica con niños. Entonces me parece muy, muy clara, muy comprensible, y por eso es la definición que estamos usando. Entonces, morir al pecado, a esa acción, a esa palabra, a ese pensamiento que está tan apegado a nuestra carne, lo cual estudiamos la clase pasada y quedamos en que hoy iniciábamos ¿a qué? A ver algunas ayudas que tenemos para salir victoriosos ante la tentación y no caer en el pecado. Entonces hoy estaremos viendo una de esas ayudas, y yo la he llamado la visión de la cruz. La visión de la cruz. El Señor no nos ha dejado solos y no nos ha dejado sin herramientas para nosotros vencer el pecado. ¿Qué tal? Imagínese. Entonces tenemos muchas cosas, y lo principal es su palabra, su Espíritu Santo, y dentro de su palabra y su Espíritu Santo, pues yo encuentro o trato de desmenuzar algunas de aquellas oportunidades, de aquellas ayudas que nosotros encontramos. ¿Para qué? Para vencer esta carne, para vencer este pecado, que lo que no quiero hacer, termino haciéndolo, y lo que quiero hacer, no lo hago, dice Pablo en Romanos 7. Entonces, la visión de la cruz es la ayuda que vamos a estudiar hoy. He visto muchas películas de la Pasión de Cristo, ¿verdad? Hay muchas. Desde niño vemos una película, otra y otra y otra, diferentes. Pero la película de la Pasión de Cristo que más me ha gustado, a pesar de que es una mera actuación, me parece que transmite unas escenas muy cercanas a la realidad, y es La Pasión de Cristo del director Mel Gibson del año 2004. Este film está tan bien hecho que tiene la capacidad de insertarnos de una manera casi real a cada escena, hasta casi convertirnos en testigos de los dolorosos hechos que en algunos momentos, si usted estuvo viendo la película bien concentrado, generaron movimientos físicos como reacciones a algunas tomas. Es que es impresionante. Y de pronto usted está viendo la película y ve el martillo que va hacia el clavo y ¡ta! Eso como que a uno, el que se concentra en la película, hace así, reacciona, ¿cierto? Esa corona de espinas, esas espinas cuando golpean, fue criticada por ser muy sangrienta en su momento, que era una película muy sangrienta.
Y bueno, me parece estremecedora. Es estremecedora. Ver este trabajo con ese efecto de ese realismo tan impresionante. Ver allí la angustia de Jesús en el Getsemaní. Cómo su cuerpo temblaba, que uno sabe que eso es una realidad. Ver la sangre que brota de sus heridas, cada latigazo en su cuerpo, cómo se incrustan esas espinas, esos clavos traspasan, esa total desfiguración. Fue desfigurado totalmente. Y cómo allá en la cruz Él expira con unas palabras amorosas: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas lágrimas se derramaron en los teatros alrededor del mundo cuando se estrenó esta película? ¿Ah? Y al terminar de ver la película, ¿cuántos compromisos emotivos con Dios se hicieron en ese momento? Pero que pronto fueron pasando al olvido. La visión de la cruz, generada a través de ese medio, tuvo un efecto muy corto. Porque, no porque sea solo una película, sino porque el corazón del hombre hasta hoy sigue siendo duro. Y cada año en los días de Semana Santa se repite la historia de remordimiento. Y luego todo vuelve a la normalidad, incluyendo el desinterés por Jesús, que se ha vuelto normal. Se ha normalizado el desinterés por Jesús. ¿Cuántos personajes despiertan el interés de adultos y de jóvenes? Y esos personajes, ¿cómo logran captar la atención? Si es una estrella en el deporte, si es una estrella de canto, si es una estrella de cine, capta la atención. Y los seguidores, los fans, están pendientes. ¿Qué hizo? ¿A dónde viajó? ¿Qué pasó? ¿Qué nueva producción? ¿Cuántos goles metió? ¿A dónde viajó? ¿Con quién fue? Todo, para mantenerlo todo el día. Y hay fans tan metidos en sus personajes, tan seguidores y atentos de sus personajes, que tienen las fechas de muchas cosas, ¿verdad? Allá en el mes tal, en el año tal, estuvo en tal ciudad y fue a tal restaurante y allá se encontró con esta otra estrella y hablaron de esto y negociaron de esto. Es impresionante que hay fans que tienen detalles que solo ellos por ese interés lo tienen. Un personaje logra ese efecto en estas mentes. Pero Jesús, ante la dureza del corazón del hombre, no ha logrado, o mejor, el hombre no ha permitido que sea Jesús su estrella para admirar número 1. Y así meterse en el mundo de Jesús, y así caminar con Él, y así tener presente todos esos detalles, todos los detalles que tenemos en la palabra. Solo leer los evangelios una vez y otra vez y otra vez y tener todos esos detalles. Cómo hablaba, con quién se reunió. Yo me acuerdo el día que se le acercaron, que le dijeron, que lo atacaron, que sanó, que habló con... Saber todos esos detalles. La noche que estaba con sus discípulos, la noche que llegaron por él, le dieron el beso, todo como vivirlo allí, seguir, ser el fans número 1 de Jesús y conocer todos sus detalles. Falta eso, falta ser sensible y dejar que el Señor sea el número 1.
en algún momento de la vida cristiana, quizás hemos dicho, me hubiera gustado vivir en la época de Jesús para estar con Él. ¿Usted ha pensado así alguna vez? ¿Cierto? Me hubiera gustado estar en ese tiempo, para estar con Él, para haberlo conocido, para escucharlo, para disfrutarlo, para ver cómo sanaba a Julano, aquel caso que él sanó, a mí me parece tan hermoso, qué bueno haber estado allí. Pero, ¿recuerdas cuántos de esos sanados, cuántos de esos liberados, cuántos de esos miles de alimentados estaban junto a su cruz para ayudarlo o para defenderlo? Ni siquiera los 12. Ni siquiera los 12. Entonces, ¿qué te hace pensar que tú si hubieras estado allí? Te aseguro que no. Nuestra vida pecaminosa dice que no hubiésemos estado al pie de la cruz para defenderlo o ayudarlo o acompañarlo. Eso lo dice ¿qué? Lo concluyo porque así lo dice nuestra vida de pecado. Seguro nosotros también hubiésemos estado allí entre los que gritaban crucifícale, porque los que gritaban crucifícale allí estaban de los que vea, habían comido un buen pescado, un buen tronco de pan. Sí. ¿Estaban ellos allí para acompañar o defender a Jesús? No, estaban para gritar crucifícale. Pero bueno, nunca es tarde. Todavía estamos a tiempo. No de hacerlo físicamente retrocediendo en el tiempo. Hoy podemos estar con Él en nuestra intimidad espiritual con toda la certeza de que estaremos con Él por la eternidad. Amén. Y de todo aquello de la visión de la cruz, Lucas 23 nos cuenta que hay dos condenados malhechores. Ambos estaban colgados allí al lado de Jesús. ¿Por qué? Porque en el juicio fueron hallados culpables y se dictó la condena, y la condena fue muerte de cruz. Y estos dos hombres tenían actitudes opuestas frente a la misma circunstancia. Uno de manera arrogante, sin reconocer sus delitos, rechazando su condena, le decía a Jesús: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y esta actitud es la actitud que tienen millones de personas que no quieren ninguna relación con Dios, pero que sí quieren que Dios les arregle todos los problemas. ¿A este hombre le interesaba relación con Jesús? No. Él no le dijo: si eres el Hijo de Dios, pues háblame un poquito de Dios. ¿Qué puedes decirme hasta ahora? No. Si eres el Hijo de Dios, arréglame el problema. Es la actitud de millones de personas, de la gran mayoría hoy. Dios, tú eres bueno, arréglame el problema. Tú eres bueno, dame la plática que necesito. Tú eres bueno, sáname, sana a mi familiar. Tú eres bueno, tú eres Dios, arréglame la vida. El hombre de la otra cruz, en el versículo 41 dice: nosotros recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Este hombre sí reconocía su pecado, ¿verdad? Es lo que merecemos. Pero este nada malo ha hecho. Él reconocía la inocencia ¿de qué? Del Cordero
inmolado, del Cordero de Dios que estaba siendo inmolado, humildemente le decía: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire que este no le dijo: arréglame el problema ya, bájame de aquí que esto está duro, esto está difícil, no quiero vivir esta realidad, cámbiame la realidad. Esa no fue la actitud de él. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre nunca escuchó una predicación acerca del sacrificio de la cruz, pero supo lo que era morir clavado en el madero. Hasta horas antes de pronunciar estas palabras, este hombre solo sabía que pasaría de la cárcel a un juicio, a una condena, y de esa condena a la cruz. Pero este hombre nunca imaginó que de la cruz pasaría al paraíso. La maldita cruz de Cristo se convirtió en la bendita cruz de salvación para él. Él no vivió para contarlo. No nos contó qué se siente del descanso del perdón. Él no pudo testificar de lo que hizo Cristo. Él no pudo gritar, danzar, celebrar en un culto, en una vigilia del gozo de la salvación. En esa tercera cruz alcanzó a visualizar que es cerca de la cruz de Cristo el lugar para dejar todo el peso del pecado y empezar el disfrute de la paz del paraíso. Todo pecado debe morir en la cruz. Él fue el primer hombre que supo que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Él fue el primer hombre que supo que la cruz de Cristo es el camino al paraíso. Él fue el primer hombre que supo que es la gracia cuando, sin tener ningún acto meritorio, fue llevado a disfrutar de las delicias del paraíso. El mensaje de este hombre sigue tan vigente como hace 2000 años. Sus palabras: nosotros recibimos lo que merecemos. Siguen vigentes esas palabras. Pero ningún mal hizo. Siguen vigentes esas palabras. Y en mí, desde ese cuadro que estamos hablando de esas tres cruces, en mí, desde allí, desde ese cuadro, toma vida y toma sentido el grito universal que tomó fuerza en la Reforma Protestante del siglo XVI: justificación, justificación, justificación. ¿Qué es justificación? Si hay un delito, debe haber un justo castigo. El delincuente paga pena para que haya justicia. La impunidad debilita la justicia. Dios es un Dios justo, está sentado en un trono de justicia y no puede haber impunidad porque se debilitaría el trono de Dios. Desde el Génesis nosotros estamos viendo la muerte de un inocente para cubrir la falta de un pecador. Es que Adán y Eva, luego que pecaron, descubrieron que estaban desnudos y empezaron ¿a qué? Empezaron a tejer hojas que son obras humanas que no alcanzaron ¿a qué? A cubrir su pecado. No cubren la falta del hombre caído. Es decir, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Y desde allí muere un animal inocente para cubrir, vestir de pieles a los desobedientes. Para satisfacer la justicia divina, para satisfacer la justicia de Dios, aparece Jesús, a quien se le imputaron
nuestros pecados. Sus pecados, mis pecados, se le imputaron a Él, se le cargaron, se le transfirieron. Estos pecados los cargas como si fuera el delincuente. Isaías 53:5 dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Oiga, sobre Él recayó el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Jesús era inocente. Las palabras del hombre de la cruz concuerdan con las palabras dichas por la esposa de Pilato en Mateo 27:19, cuando ella se dirige a su esposo y le dice: no se meta con ese hombre es inocente. Isaías, David, muchos habían ya profetizado: inocente, inocente. En el siglo XVI, la Iglesia Católica llenaba sus arcas con la venta de indulgencias. El afán de ser perdonado para salvación llevaba a los creyentes a entregar sus posesiones para recibir un paz y salvo, un documento para recibir un certificado de que él era perdonado y salvo, o un familiar suyo que hubiese fallecido podía purgar sus pecados y encontrar o recibir ese certificado de salvación. Pero el hombre no puede justificarse ante Dios por su propia fuerza, por sus propios méritos, por sus obras. Somos salvos para hacer buenas obras. No somos salvos por las buenas obras, sino que somos ¿qué? Justificados gratuitamente por Cristo a través de la fe. Cuando cree que ha sido recibido en favor y que sus pecados son perdonados en Cristo, allí hallamos la gracia, el perdón, la justificación. La muerte de Cristo dio satisfacción a la justicia de Dios por todos los pecados que nosotros habíamos cometido. Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 1:17 dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Fue este uno de los versículos claves para que el reformador Martín Lutero iniciara toda esa propuesta de sus 95 tesis y se generara el gran movimiento de la Reforma protestante. Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos justificados. ¿Aceptamos el sacrificio de Cristo? Sí. Es decir, ¿aceptamos que Él cargó los delitos que nos correspondía a nosotros? Sí. Entonces ya Él pagó por nosotros. Y eso lo aceptamos por fe. Y eso nos trae paz. Romanos 4:22 nos dice: por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia, hablando de Abraham. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Si a partir del momento que partió la historia del mundo occidental en dos, no se da la justificación, entonces no debieron ser 3 cruces, debieron ser 4 cruces, porque ahí debió estar la cruz mía. Y debieron ser 5 cruces, porque allí debió estar la cruz suya. Debieron ser 6, 7, 1000 cruces,
millones de cruces, porque la paga del pecado es muerte. Si no se hubiera dado la justificación, todos merecíamos una cruz. La visión de la cruz no puede estar mientras vemos una película en Semana Santa. Ese cuadro no puede estar presente mientras nostálgicamente recordamos una película, una predicación. No, la visión de la cruz tiene que ser la nueva forma a través de la cual nosotros vemos la vida. La visión de la cruz. A través de ella debemos ver la vida. No nos podemos salir de esa escena. Si sacamos esa escena de nuestra visión, trágico será. Porque ¿dónde está la justificación y la vida de santificación? Tiene que estar la cruz presente siempre en nuestra vida. ¿En qué nos ayuda esto? Porque es lo que estamos viendo hoy, ¿cierto? La visión de la cruz como una herramienta, como una ayuda para que el pecado muera en nosotros. Ahora, ¿en qué nos ayuda esto? Dime si frente a la cruz no es el mejor lugar para decir: no vale la pena pecar. Dime si no es frente a la cruz que podemos decir: este pecado al cual soy tentado, pero viendo la visión de la cruz me genera un gran sinsabor. Si tienes presente aquella visión, tú puedes decirle gas a la tentación. Si tienes presente la visión de Cristo, su sangre derramándose en aquel madero por ti en lugar tuyo, entonces podrás decir con más facilidad: qué asco volver a revolcarme en el lodo después de estar limpio por esa sangre. Tú podrás decir con más facilidad: qué asco volver a cometer aquellos pecados que un día cometí. Qué asco. Mi visión ahorita tiene un filtro a través del cual yo veo todo. Y ese filtro es la visión de la cruz. Frente a ese cuadro tengo que confesar y decir: Señor, que allí quede clavado definitivamente todo pecado de mi vida. Que allí, Señor, quede clavado definitivamente y de una vez para siempre todo adulterio en mi vida, toda fornicación, toda murmuración, toda perversidad, todo robo, toda trampa, toda suciedad de mi boca, todo desagradecimiento, todo maledicencia, todo pecado, Señor, quede allí en la visión de la cruz, clavado de una vez y para siempre. Que queden allí clavados, porque no me interesa seguir cargando este pecado en mi vida. No puede ser más fuerte el pecado confesado que los clavos que sostienen el acta y que trajeron la victoria lograda en aquella cruz. Yo elijo a Cristo. Yo elijo la visión de la cruz. Yo elijo al Cordero inmolado. Y yo elijo ser santo como Él es santo. Presente siempre la visión de la cruz, la que me ha justificado. Y no hay más ofrenda por el pecado. No es para yo seguir pecando, que porque si yo peco, Él me perdona, que porque su gracia me perdona. Su gracia y su misericordia no son un juguete. Su sangre en la cruz no me está dando licencia para que yo toda la vida me la pase. Acierto, error. Acierto, error. Su sangre en la cruz es para que yo valore esa justificación de quien cargó todos mis pecados y me evitó que yo pasara
por aquella muerte eterna a la que estaba condenado. Siempre viendo la cruz, siempre viendo el perdón, siempre viendo al inocente, siempre viendo al santo que me invita a ser santo como Él es santo, siempre dejando todo pecado allá en la cruz. Y así voy a salir victorioso de todo pecado, de todo peso que acecha mi vida. Sí podemos ser santos como Él es santo. Sí podemos avanzar en santidad. Una herramienta que tenemos es la visión de la cruz. Amén.